Bueno, vamos a hablar de las áreas de Brodmann. ¿Quién fue Brodmann? Brodmann fue un neurólogo alemán que nació en 1918 y se encargó de enumerar distintas regiones de la corteza cerebral de acuerdo a sus características histológicas. La corteza cerebral proviene del telencéfalo, que viene del prosencéfalo, que es la vesícula primaria. Después de la fecundación es la primera vesícula que se forma del sistema nervioso central. Y es la parte externa del cerebro. Se divide en lóbulos: frontal, temporal, parietal y occipital. Y están los dos hemisferios, un hemisferio dominante y un hemisferio no dominante. Como les dije, las áreas de Brodmann, él las clasificó de acuerdo a sus características histológicas, pero también están agrupadas de acuerdo a sus características funcionales. Por ejemplo, la zona visual se encuentra en la parte occipital, la zona sensitiva se encuentra en la parietal, la motora se encuentra en el área frontal, antes de la cisura de Rolando. Pero ahorita vamos a ver a más detalle cada área. En primer lugar, en el lóbulo frontal nos encontramos con el área número 4, que es la motora primaria, y se encarga de todas las acciones musculares voluntarias. Este se representa con el homúnculo motor y algún daño en esta región puede producir parálisis. Después está la motora secundaria o premotora, que es el área 6. Algo que tengo que mencionar de la 4 es que se encuentra antes de la cisura de Rolando, es en el lóbulo frontal, en la parte posterior del lóbulo frontal. La premotora, que es la 6, se encuentra, es anterior a la motora primaria y se enfoca en unir los movimientos, en comparar movimientos con situaciones previas o situaciones en las que ya se tiene experiencia y de mecanizar estos movimientos. Alguna lesión en esta puede producir apraxia, que es cuando se le pide a un paciente que realice cierto movimiento y aunque ellos saben qué es y saben cómo hacerlo, no lo pueden hacer. El área 9, 10, 11 y 12, aquí la 12 no se alcanza a ver porque la 12 se ve en un corte sagital, en la vista medial. Estas áreas son la parte prefrontal, que se encargan del juicio social, de la expresión de la personalidad y de la toma de decisiones. Una persona con lesión prefrontal es una persona muy desinhibida, que no tiene buen juicio y que le es difícil comportarse en sociedad de acuerdo a los estándares. En el lóbulo frontal también nos encontramos con el área de Broca, que son las áreas de Brodmann 44-45, y es el área motora del habla, encargada de la expresión oral. Se conecta con el área de Wernicke, que también es un área de lenguaje que mencionaré después, con el fascículo arqueado, y algún daño en el área de Broca produce una fascia de Broca, en la cual las personas entienden el lenguaje y saben lo que quieren responder, pero no lo pueden decir, no pueden formar las palabras. Después, en el lóbulo parietal nos encontramos primero con el área sensitiva primaria. Como existe el homúnculo motor, también existe un homúnculo somatosensitivo. En esta área primaria son la 1, la 2 y la 3. Se encuentra después de la cisura de Rolando y se encarga de todas las sensaciones del cuerpo, temperatura, dolor, presión, tacto, y si hay una lesión, pues se afecta estas sensaciones, se puede producir una parestesia, por ejemplo. Después está la asociación sensitiva, que compara sensaciones con sensaciones previas y también se encarga de las sensaciones transitorias. Estas son las regiones 5 y 7. Y está la sensitiva terciaria, que es el área 40, y también se encarga de la integración de sensaciones y si hay alguna lesión en esta área se puede producir una agnosia táctil,
que es que las personas no reconozcan los objetos cuando los están tocando, como si les das una pluma, no saben qué es una pluma porque no la pueden reconocer por el tacto, aunque sea algo muy sencillo. Después en el área 39 nos encontramos con el giro angular, que el giro angular está relacionado con la interacción del área del lenguaje y la visual, y también nos permite identificar y analizar objetos. Cuando llegamos al lóbulo occipital, el lóbulo occipital se encarga principalmente de la parte de la vista. Están el área primaria y el área secundaria. La primaria es 17, secundaria son 18 y 19. En la primaria se produce la integración de las imágenes. Un daño en esta área puede producir hasta ceguera total. Y en la secundaria es más de integración de imágenes con experiencias previas. Después en el lóbulo temporal pues encontramos otros sentidos como la audición, la auditiva primaria, que es el área 41, que ayuda a detectar las frecuencias y la localización de los sonidos que escuchamos. Igual un daño en esta área pues no nos permitirá saber de dónde estamos escuchando diferentes sonidos. El funcionamiento de esta corteza o de todo el tracto auditivo se puede probar con las pruebas de Rhine-Weber. Después del área 22 es el área de Wernicke, que también se encarga de la expresión oral. Y una afasia en esta región está caracterizada por no saber qué palabras decir, no poder hacer frases coherentes e inventar palabras, debido a que se enfoca un poco más en la lectoescritura, por ejemplo, o en la formación del lenguaje, tal cual. También está el área 43, que es el área del gusto. Llegan todas las sensaciones de la lengua y una lesión puede producir alucinaciones del gusto. Y también está el área vestibular, que es el área encargada del equilibrio, de la posición y del movimiento. Esto le ayuda a las personas a saber cómo se están moviendo o en qué posición están, o si giraron muy rápido. De toda esa parte de asociación de movimientos se encarga la región 40. Y es esto.